Hola a todos, yo soy el profesor Marcelo y les voy a presentar esta charla que va a ser llevada a cabo por el profesor Víctor Iván Rodríguez Abdalá. Él es profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas y ha hecho varios proyectos referentes a telecomunicaciones. Es doctor en ciencias en electrónica y telecomunicaciones del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Senada. Y por ahí nos va a estar platicando sobre Machine Learning for Future Wireless Communications, que se refiere a técnicas de aprendizaje automático para comunicaciones inalámbricas futuras. Le cedo el uso de la voz al doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Este, un gusto aquí estar con ustedes y podemos aprovechar para una pequeña plática de las tendencias. Principalmente no va a ser una clase tal cual así de Machine Learning, ni es el objetivo, pero pues vamos a ver qué es lo que está enfocándose o esperando que suceda con el Machine Learning ahora en las aplicaciones de las comunicaciones inalámbricas, ¿no? Principalmente. Empezaríamos con una pequeña introducción. Hablaríamos sobre lo que es la inteligencia espectral y la gestión de recursos adaptativos y lo que sería inteligencia de transmisión y procesamiento en banda base adaptativa. Esa sería la agenda que tendríamos para esta plática. Hay un tercer tópico todavía ahí de inteligencia artificial para Machine Learning, pero por el tiempo mismo de la presentación, pues no lo vamos a poder abarcar. Pero con estos dos temas yo creo que es más que suficiente para darnos una idea de lo que viene con lo que es Machine Learning, ¿no? Nosotros sabemos que ahorita el Machine Learning lo están queriendo implementar para muchas cosas, para muchas áreas. De hecho, hasta me he enterado de que han requerido recuperar códices antiguos que fueron incluso quemados, que no se entienden absolutamente nada, metiendo la inteligencia artificial. Y han tenido, digamos, un éxito interesante, o incluso para esos lenguajes antiguos de civilizaciones que no se sabe qué es lo que escribieron, ¿no? Por así decirlo, y lo meten en estas técnicas de aprendizaje automático y han logrado, digamos, las traducciones de ese tipo de información, ¿no? Entonces, hay cosas así muy, como quien dice, muy rimbombantes, donde se está aplicando lo de la inteligencia artificial, pero también hay otras áreas, como en el caso de las comunicaciones inalámbricas, donde se está queriendo implementar este tipo de tecnología, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de meterle este tipo de aprendizaje? Las redes neuronales, el lenguaje máquina. El chiste o el objetivo es incrementar u optimizar, dependiendo sea el caso, las redes debido a que se está teniendo un incremento exponencial en la demanda de capacidad. La cantidad de dispositivos que están conectados ahorita es increíble. Yo creo que cuando se crearon las redes inalámbricas, no se pensaba que fuera a haber tanto dispositivo conectado. Y no me refiero a celulares, sino a nodos que existen de Internet de las Cosas. Y apenas, digamos, estamos iniciando el Internet de las Cosas, entonces no sabemos si las redes van a ser capaces de atender una gran demanda de dispositivos. El problema de la cobertura, que digamos, pues todo el mundo la conocemos, pero en este sentido va a ser diferente. La cobertura es, ahora sí la queremos, como nos prometieron en 3G, ¿no? En todo momento, en cualquier lugar y a cualquier hora. Queremos un sistema que tenga muy buena eficiencia en la potencia. Queremos que nos dure la batería, nos dure días la batería. Que estos dispositivos como de Internet de las Cosas, pues prometen que una batería de AAA pueda durar más de un año sin tener que estarla cambiando. También buscamos eficiencia en el espectro de la frecuencia, ya que a final de cuentas el espectro es carísimo y pues no todas las compañías tienen el dinero para estarlo rentando, comprando. Nos interesa la compatibilidad de las tecnologías, la calidad de la experiencia y la convergencia en silicio, ¿no? La convergencia en silicio es un término que se utiliza principalmente por lo del diseño electrónico con los lenguajes descriptores de hardware. Yo comento mucho de que
La electrónica que nos enseñaron a nosotros de estar con un protoboard y conectando los cablecitos y todo eso para la resistencia, el diodo y los LEDs y transistores, eso ya es cosa del pasado. Hoy en día tenemos los FPGAs. Con el FPGA tú los quemas, programas, dependiendo si hablas con un diseñador de hardware, ¿no? El término que quieran utilizar. Y haces que dentro de ese FPGA esté tu circuito electrónico tal como tú lo tendrías en el protoboard, ¿no? Entonces ya ese tipo de detalles de estar juntando las diferentes etapas de un sistema de comunicaciones en un solo chip, pues ya está también generando algún tipo de ruido y nos interesa, digamos, que en un solo chip muy simple, muy chiquito, del tamaño de una moneda de centavos, pues tenga la capacidad de tener su etapa de procesamiento y su etapa de RF ahí pegado, ¿no? Junto con su antena, si es posible, para no estar perdiendo el tiempo o espacio de una manera innecesaria. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos así en general de lo que es este lenguaje máquina? Pues sabemos que existe lo que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje sin supervisar, el aprendizaje con refuerzo. Cada uno de ellos pues tiene sus propios bemoles, como dicen por ahí, y a final de cuentas, en el sentido de sus capacidades y limitaciones, pues es el tipo de tarea que le vamos a estar asignando, ¿no? No hay un solo tipo de aprendizaje que sea bueno para todos, sino más bien dependiendo del tipo de problema que vaya a enfrentarse, es el tipo de aprendizaje que vayamos a utilizar, ¿no? ¿Para qué los queremos? Es la pregunta principal. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial o qué va a hacer ese tipo de lenguaje de aprendizaje en nuestros sistemas? Primero, obtener una mejor estimación y modelo del canal en las bandas milimétricas, en las bandas de terahertz. Ya son las próximas bandas que vamos a empezar a ocupar para lo que es la transmisión de información. Ya estamos en los experimentos de 32 GHz para la transmisión de información, incluso pues, en señales mucho mayores, ¿no? Entonces, hay problemas en la estimación del canal bastante grandes. Son anchos de banda también muy grandes la que vamos a manejar en esas altas frecuencias. Y mientras más grande sea el ancho de banda, pues mayor problema vamos a tener al momento de estar estimando los canales, ¿no? Y aparte de que los modelos de canal puede ser que sean diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora pues son de tan corta la distancia que van a hacer esas comunicaciones que una pared ya no va a ser, digamos, posible de atravesarla, ¿no? En esas frecuencias tan altas que tenemos. Otro problema que quisiéramos enfrentar o donde lo vamos a estar metiendo este tipo de técnicas de aprendizaje es en la modulación adaptativa, que escoja una forma de onda, que escoja su tasa de codificación, que escoja el ancho de banda, que escoja su estructura de filtrado. ¿Por qué? Porque de esta manera él ya conoce el canal, él ya sabe qué es lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿qué es lo que él tiene que escoger? Los valores adecuados para que se pueda hacer una transmisión exitosa de información, ¿no? Y esto principalmente enfocado a lo que es MIMO masivo. En lo que es comunicación punto a punto de una sola antena, lo tradicional, o dos antenas, no hay mucho que hacer ahí. Ya es, digamos, tecnología bastante estudiada y que también ya se ha obtenido, digamos, los máximos niveles de desempeño. Pero lo que vendría siendo el MIMO masivo, la complejidad que implica el MIMO masivo, pues es una buena oportunidad para cometer estas técnicas de aprendizaje, ¿no? ¿Qué beneficios voy a tener? Voy a tener un front-end, un hardware, una antena, su etapa de RF y todo eso adecuado, que sea eficiente. Vamos a poder tener procesamiento en radiofrecuencia. Normalmente no le metemos mucho procesamiento ahí nosotros, por así decirlo, nos enfocamos mucho procesamiento en banda base, pero también podría existir ahí para evitar los problemas de distorsión del amplificador, las técnicas de conformación de AS y lo que es la reducción de factor de cresta, ¿no? Asimismo, nos interesa que estas técnicas nos ayuden a mejorar la cancelación de la autointerferencia en transmisiones full duplex. Actualmente sabemos que si tú transmites con tu celular, no estás recibiendo, y si estás recibiendo, no estás transmitiendo. Y hay un problema, digamos, interesante si quieres utilizar el mismo sistema para transmitir y recibir al mismo tiempo, ¿no? Podríamos pensar que actualmente sí hacemos el full duplex, pero la realidad no lo estamos haciendo. Y todos nuestros sistemas celulares inalámbricos que tenemos, ninguno es full duplex, ¿no? Digamos que los tiempos de switcheo son muy rápidos, que parece ser que sí, pero no, la verdad todo el mundo seguimos siendo half duplex a final de cuentas, ¿no?
Y los otros sistemas que también estamos desarrollando son las comunicaciones punto a punto, dispositivo a dispositivo. Entonces, bajo ciertas consideraciones que pueda existir entre esa comunicación entre esos dos puntos, pues es importante, digamos, meter estas técnicas de aprendizaje para que optimicen nuestras comunicaciones, ¿no? Y por último, pues también tener esta parte de una red inteligente, ¿no? Donde podamos meter lo que es ahorita el edge computing o el cómputo en la frontera, que sea móvil. Ese cómputo en la frontera o de límite o de borde, la realizan las estaciones base, lo que serían los gateways, que se tomen decisiones ahí. En un sistema, por ejemplo, celular tradicional, la toma de decisión no existe en la estación base nada más, digamos, es la pura entrada al sistema y se tiene que ir hasta una ciudad lejana, a lo más seguro, por ejemplo, en el caso de Colima, todas las llamadas celulares tienen que ir primero a Guadalajara para luego tomar una decisión y luego ya autorizarse. Y entonces podríamos disminuir esa capacidad de procesamiento o esa carga de procesamiento en las centrales, en las estaciones base y meter ahí un tipo de cómputo de frontera para poder optimizar esos procesos. Hay un término que se está también manejando que es el corte o rebanado de redes y también tenemos lo que es la gestión de recursos de radio, ¿no? ¿Esto por qué? Pues a final de cuentas tenemos mucha información, tenemos también, digamos, una especie de big data donde nosotros podríamos observar los comportamientos de las señales, los ruidos de las señales, los comportamientos, digamos, de las interferencias, y en función de eso tomar las decisiones adecuadas para poder tener una gestión adecuada de estos recursos, ¿no? También existen las comunicaciones de emisión crítica, las en situaciones de emergencia, las comunicaciones tipo máquina masiva, y pues también lo que sería el Internet táctico, ¿no? El Internet táctico, pues a final de cuentas es el Internet con fines de usos militares, que ahí lo que buscaríamos principalmente es seguridad y tener la certeza de que la información que llega no sea falsa, ¿no? Imagínense, de pronto llegue un mensaje dando una orden de ejecutar una misión cuando en verdad fue simplemente un hacker que envió una información falsa, ¿no? Entonces tenemos que tener algún tipo de técnica que nos permita validar si en verdad ese mensaje que llegó viene del alto mando o no viene del alto mando, ¿no? Ok, entonces, son varias las áreas de oportunidad, son varios los retos que tenemos que enfrentar y pues a final de cuentas estas técnicas de aprendizaje se han dividido en tres grandes áreas, ¿no? Que podríamos categorizarlas, que sería la inteligencia espectral y gestión de recursos, lo que sería la inteligencia de transmisión y procesamiento de señal en banda base, y la inteligencia de red y optimización a nivel de sistema, ¿no? En estas tres áreas son las donde podríamos nosotros implementar lo que es el machine learning y poder, digamos, obtener las ventajas que nos está dando ese tipo de técnicas de optimización, ¿no? Empezaremos por la primera. En este caso, ¿qué es lo que queremos? Queremos que estas técnicas de aprendizaje nos permitan tener un acceso al espectro dinámico, ¿no? Y que podamos compartirlo. ¿Qué quiere decir esto de acceso al espectro dinámico? Queremos que, por ejemplo, que el espectro, si no está siendo utilizado, podamos utilizarlo y en el momento que, digamos, venga el dueño del espectro, pues nosotros liberarlo para que el dueño siga utilizando ese espacio, ¿no? El chiste o el problema que nosotros tenemos es que el espectro es finito y hay un montón de espectro que no está siendo utilizado de una manera adecuada o no le están sacando bastante uso, ¿no? O sea, fuera de las frecuencias de celulares y Wi-Fi, hay un montón de frecuencias que simplemente no están siendo utilizadas y es una oportunidad, digamos, de seguir creciendo los servicios inalámbricos. Por otro lado, tenemos la gestión y ubicación de radio cognitivo. El radio cognitivo es una técnica que permite, digamos, al transmisor y al receptor ponerse de acuerdo en qué frecuencia poder transmitir. No es algo así como que yo lo si tú siempre vas a transmitir en 400 MHz, sino que ellos van a ver en 400 qué onda, cómo está, o sea, hay mucho ruido, está ocupado, hay mucha interferencia, cambiémonos a otra frecuencia, y ya que hayan encontrado un espacio libre donde transmitir, pues también viene la negociación de que, ok, hasta qué velocidad podemos transmitir, con qué esquema de modulación y ese tipo de información que se necesita, ¿no? Entonces, si se fijan, son varios parámetros que hay que tomar en cuenta y podemos tardarnos, digamos, en tomar esas decisiones y estas técnicas de
aprendizaje, pues podrían optimizar los tiempos de ese tipo de toma de decisiones. La optimización de cobertura y capacidad, la predicción de movilidad y tráfico, que es un tema bastante interesante de decir, ok, voy a hacer una predicción de la persona, cómo se va a comportar cuando va por la calle, y de acuerdo a ciertos tipos de señas, por así decirlo, yo voy a considerar que esta persona lo más seguro es que dé vuelta a la izquierda en vez de dar vuelta a la derecha, o se va a seguir derecho. O sea, a ese tipo de predicción ya estamos llegando con las técnicas de aprendizaje. Incluso si en algún momento se incrementa el tráfico o el tráfico hacia dónde se va a estar dirigiendo, no crean que es a partir de una cámara y empezar a ver que se está llenando el lugar. No, no se van a poner cámaras en las antenas, sino ante la presencia de celulares o de señales inalámbricas y en la forma como los ángulos de arriba vayan cambiando de estos dispositivos, se van a empezar a tomar decisiones con respecto a la predicción de movilidad y de tráfico, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante y fuerte lo que viene en ese sentido. ¿Para qué me interesa? Pues para gestionar mayores recursos a esas zonas y en otros lugares empezar a disminuir los recursos. Entonces hago una red totalmente configurable, ¿no? O sea, ya estamos hablando de niveles de sistemas. También tenemos el asunto de la maximización de eficiencia de energía y esto es algo muy simple, ¿no? La luz está saliendo carísima y necesitamos tener sistemas que no consuman tanta energía. Y la transferencia de datos inteligentes, que serán los temas principales que se están utilizando para esta sección de inteligencia espectral y gestión de recursos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Al final de cuentas, en el primer caso es que esta técnica de enseñanza de Machine Learning esté siempre monitoreando la red y empiece a encontrar esos agujeros, por así decirlos, en el uso del espectro, para empezar a meter ahí otros sistemas que sí puedan sacarle provecho, ¿no? Entonces, este es el problema que estaríamos utilizando nosotros en el uso compartido del espectro. Nosotros tenemos sistemas que van a estar ocupando el espectro, pero tendríamos que desarrollar una técnica o estas técnicas de aprendizaje tendrían que empezar a buscar esos hoyos en el espectro, ya sea tanto en el tiempo como en la frecuencia, para en ese momento tomar una decisión, ok, nadie está utilizando esta frecuencia ahorita, ponte a transmitir, hay que utilizarla, ¿no? Ya viene el dueño, ok, libera la frecuencia para que el dueño la pueda utilizar. Y ahí es donde viene, digamos, la parte de la enseñanza, de que empieces también a ser predictiva en el sentido de decir, ok, tú vas a utilizar el ancho de banda por mucho tiempo, por lo tanto tengo que buscar un espacio bastante grande, pero si tú vas a transmitir paquetes que son muy pequeños o vas a ocupar el espectro por un instante de tiempo muy pequeño, pues puedo meterte en ciertas ranuras, ¿no? O en ciertos espacios. Otra de las maneras en que estamos utilizando o que se va a utilizar en lo que es estos algoritmos de aprendizaje es en la gestión de recursos de radio, en la asignación de recursos distribuidos con lo que sería la combinación del radio cognitivo, ¿no? El radio cognitivo viene muy pegado, muy amarrado con lo que sería el radio definido por software. El radio cognitivo y el software radio consisten principalmente en un radio que no dependa del hardware o el hardware no esté comprometido a una sola tarea, sino que este hardware sea totalmente reconfigurable, tanto en sus esquemas de transmisión como en las bandas de frecuencias que pueda trabajar, ¿no? Esta flexibilidad a través de software es lo que permite que estas técnicas de lo que es aprendizaje puedan ser implementadas en estos métodos de asignación de recursos dinámicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un sistema donde vamos a tener un usuario, el cual se va a querer conectar a la red, pero lo que es el motor cognitivo se va a encargar de definir con qué potencia vas a transmitir,
con qué esquema de modulación vas a transmitir, si vas a poder conectarte a esta red, o incluso empezar a repartir usuarios entre diferentes redes, en el sentido de decir, esta célula ya está muy saturada, mejor este usuario que lo atienda otra célula diferente, ¿no? Entonces, va a haber diferentes tipos de tomas de decisiones en las diferentes capas de procesamiento de los dispositivos, donde de acuerdo a si se logran o no los objetivos, van a ser los parámetros de configuración que se van a estar utilizando en esta red. Ahora, en el caso, por ejemplo, de lo que son las comunicaciones de ondas milimétricas, ahí sí, digamos, el enfoque cambia un poco, ¿no? De hecho, uno pensaría que una comunicación inalámbrica es comunicación inalámbrica, pero hemos descubierto que en las ondas milimétricas se tiene un problema diferente a lo que tenemos, digamos, en los modelos de canal tradicionales, ¿no? Aquí lo que tenemos que escoger a final de cuentas es, por ejemplo, la conformación de as o la forma de la as que más nos convenga de acuerdo a las características del canal. También tenemos que definir el nivel de intercambio de información que va a haber entre los dispositivos, o incluso si la arquitectura que existe o está disponible va a ser compartida o no va a ser compartida, ¿no? También estamos utilizando estas técnicas para la optimización de la capacidad y la cobertura de red en lo que sería la asignación de recursos y ahorro de energía. ¿Esto qué significa? Que si en una torre nosotros tenemos que está al 50% de su capacidad, podríamos empezar a disminuir la energía que está consumiendo esa torre, deshabilitando módulos que no sean necesarios utilizar. Y asimismo también podríamos decir, si existe una gran cantidad de usuarios, podríamos tomar decisiones como para empezar a segmentar lo que sería esa torre, ¿no? Entonces, este tipo de reasignación de recursos, ¿qué es lo que implica? Necesita técnicas de balanceo de carga, tanto en lo que sería el usuario móvil o en la estación base, para de esa manera no sobrecargar una estación base, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer? Si una torre no está, digamos, siendo ocupada, pues apágala, ¿no? Y cuando llegue un usuario, pues la prendemos. De esa manera es algo así como cuando estamos usando la tele, ¿no? La tele solamente se va a prender mientras alguien esté en la sala, y en el momento que alguien se vaya de la sala, pues simplemente ya no va a haber. La tele no tiene por qué estar prendida, ¿no? Y de la misma manera, podríamos calcular, digamos, la energía que estaría radiando la estación base de acuerdo a la información geométrica del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros consideramos o detectamos que la mayoría de los usuarios están enfrente de la torre, por así decirlo, pero no hay nadie en la parte de atrás de la torre, pues ¿para qué estamos radiando alrededor de la torre si con lo que tenemos que hacer es concentrar la energía en la parte de enfrente de la torre donde están la mayoría de los usuarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que también está permitiendo esto o qué está haciendo que hagamos? Que encontremos técnicas que nos permitan optimizar lo que es la eficiencia de la energía en función de la optimización de la capacidad y la cobertura de las redes inalámbricas. De esa manera, nosotros podríamos utilizar redes inalámbricas que van a ser ultradensas. ¿Por qué la palabra ultradensa? Porque nos estamos considerando que va a haber una gran cantidad de dispositivos conectados debido a cosas como el Internet de las Cosas. Nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones de decir, ¿sabes qué? Aunque yo tenga 200,000 nodos en esta torre, pues no todos están transmitiendo en este momento. Entonces, sí puedo empezar a pagar o puedo empezar a dividir los usuarios en función de lo que es la estación base, ¿no? Entonces, yo puedo estar reasignando mis recursos de una manera de que yo pueda seguir, digamos, atendiendo a todos mis usuarios, donde cada uno de estos usuarios pues, son de diferente tamaño y tienen diferentes demandas para poderse cumplir, ¿no? Entonces, la eficiencia de la energía no es tanto hacer un dispositivo que no consuma mucha energía, sino más bien es encontrar una manera en la cual estas redes puedan ser autoorganizables y que sean de radio cognitivo para que puedan disponer de los recursos que tenemos actualmente, ¿no? Incluso un ejemplo podría ser esto del radio cognitivo, decir,
ya está de moda, ¿no? Que tengamos en el Wi-Fi de la casa un radio de 2.4 gigas y el otro de 5 gigas, que para nosotros como usuarios finales nada más vemos que dice el nombre de la red, guión bajo 5, y la otra dice guión bajo 2, 4, ¿no? Y uno dice, ah, qué padre, tengo dos redes. En verdad se estás gastando más energía porque estás radiando dos redes diferentes. Y en cambio, si pudiéramos tener ahí una técnica, digamos, de optimización, es algo así, nadie está usando esta red, pues me apago, ¿no? Y en el momento en que alguien esté pidiendo la red, pues me enciendo. Entonces podríamos decir de esa manera de que pues, el módem pues, se va a estar prendiendo y apagando todo el tiempo de acuerdo a las necesidades que pueda haber en la casa. Si no hay nadie en la casa, digamos, durante toda la mañana, pues qué necesidad está de que el módem esté prendido, ¿no? O consumiendo energía a final de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que hay tres categorías de redes inalámbricas autoorganizables donde van a buscar tres clasificaciones, ¿no? La autoconfiguración, la autooptimización y el autocenamiento en la presencia, digamos, de fallas, ¿no? Yo voy a poder cambiar los parámetros del radio, voy a ver cuáles son los parámetros que sean operacionales, voy a determinar, digamos, el balanceo de cargas, la distribución de los usuarios, no por el hecho de que el usuario esté cerquita de mí, ya lo tengo que atender, lo puedo sacar, digamos, y mandar a otras células si no tengo esa capacidad. Tengo que ver la coordinación de la interferencia entre las diferentes células, puedo cambiar el tamaño de mi cobertura dinámicamente, o sea, todo esto se trata de que la estación base o estas redes se estén reconfigurando solas a través de estas técnicas de aprendizaje, ¿no? Y ante la presencia de alguna falla, que sea capaz de detectarla, que sea capaz de hacer el diagnóstico y que llegue en su momento a hacer la compensación de esta falla, ¿no? Entonces, son varias áreas donde estas redes, nosotros queremos que la inteligencia artificial o el lenguaje, estas técnicas de aprendizaje, sean capaces de tomar decisiones. Ok, entonces, ¿cuál es, digamos, el parámetro más importante que nos interesa a final de cuentas? La inclusión de este tipo de tecnologías de aprendizaje. Casi, digamos, la palabra es la optimización del consumo de la energía, ¿no? De un uso eficiente de la energía. Entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir esto? Tenemos que implementar técnicas donde nosotros podamos ver cómo se van a estar comportando estas redes. ¿Para qué? Para que el diseño de nuestras arquitecturas de red se puedan estar adaptando a estos cambios. Y en un principio yo les estaba mencionando, tenemos una técnica, bueno, entre las cosas fuertes que se están ahorita realizando, vendría siendo la predicción de tráfico y movilidad. ¿Por qué es importante la predicción de tráfico y la movilidad? Porque al final de cuentas, si, por ejemplo, si tú tienes un estadio de fútbol, ¿y cuántas veces no nos ha pasado que estamos en el estadio de fútbol y está lleno el estadio y queremos hacer una llamada y no sale ni una llamada? Pero la compañía celular, ¿qué es lo que dice? Yo no voy a gastar en atender 100,000 personas en un estadio que solamente se va a estar llenando cada 15 días. Y el resto de los días, ¿qué voy a hacer con mi red que va a estar totalmente sobrada? Entonces, metiendo estas técnicas de aprendizaje, podríamos atender ese tipo, digamos, de multitudes y hacer de predicciones de tal manera que como se vaya, digamos, incrementando la demanda, que vaya aumentando la cantidad de usuarios, yo pueda implementar diferentes técnicas que involucren incluso procesamiento de señales para poder atender a los usuarios. Ahorita es muy fácil para todas las compañías decir, pues no, no te conectaste y ya no pasó nada, ¿no? Pero el objetivo que se tiene aquí es que tengamos que meter, digamos, técnicas que puedan asegurar una comunicación exitosa entre los dispositivos. Entonces, si yo empiezo a ver que en algunas zonas se va a empezar a llenar, porque el tráfico se va a hacer pesado, por así decirlo, se va a ver mucha movilidad de personas,
yo tengo que empezar a meter una técnica de modelado y caracterización que permita meter un modelo de memoria corta para estimar en dónde va a estar ubicado el usuario. Y en función, digamos, de ese tipo de comportamiento que el usuario va a tener desplazándose de un lugar a otro, yo tomar decisiones de reconfiguración de mi red. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener, digamos, varios usuarios, varios móviles, varios automóviles, transporte, lo que sea, lo que esté conectado, que se van a estar reportando a lo que es nuestra estación base. Y en esa estación base nosotros vamos a estar recopilando información de cómo el usuario se está comportando, ¿no? Y aquí es donde vendría la parte más interesante, de cómo, a final de cuentas, nosotros podríamos decir, este usuario va a seguir caminando en línea recta, o este usuario va a dar vuelta aquí a la izquierda, o este usuario va a dar vuelta aquí a la derecha, ¿no? Entonces ya incluso como que da un poco de temor, por así decirlo, porque como que si ni uno mismo sabe para dónde quiere ir a veces cuando está en el centro caminando, ahora resulta que un algoritmo, de acuerdo a mi comportamiento, va a determinar si voy a estar o no voy a estar, o me voy a mover o no me voy a mover, ¿no? Ahora, me pueden preguntar, pues, ¿cuál es la finalidad entonces de hacer predicción de tráfico o de movilidad en este tipo de redes? Pues muy simple, ¿no? Si yo puedo saber hacia dónde te vas a ir, yo puedo ir reconfigurando mi red para donde tú te vayas desplazando. De tal manera de decir, ok, él se va a estar moviendo hacia la derecha, allá tengo una estación base, la cual lo puede atender y yo ya libero mis recursos de este lado. Pero, por ejemplo, si tu comportamiento, aunque parezca que vas a la derecha, a la hora te regresas, si se hace la predicción correcta, yo ya no tuve que decirle, digamos, a la estación base de al lado que se prepare para recibirte. Porque yo sé que tú no necesitas recursos de otro lugar, ¿no? Entonces, hasta ese punto podríamos llegar nosotros con la parte de la predicción. Entonces, ¿qué es lo que nos buscamos a final de cuentas? Pues buscamos que este tipo de sistemas nos permitan realizar sistemas de comunicaciones anticipatorios y comunicaciones oportunísticas, ¿no? Esto de comunicaciones anticipatorias es bastante interesante también porque pues, es casi, casi como estar adivinando el futuro. Ya, por aquí el concepto podría ser un poquito medio raro, pero digamos que el concepto que sí es un poquito más común es el de la comunicación oportunística, ¿no? ¿En qué sentido es? Véanlo algo así como que yo tengo un nodo o un móvil que se quiere comunicar pero no tiene señal y no hay nadie que tenga señal, ¿no? Y difícilmente va a tener señal ese móvil. Pero, por ejemplo, pasa por mi lado una persona y esa persona pues viene de paso, por así decirlo, y eventualmente va a tener comunicación. Entonces yo quiero enviar un mensaje y sé que yo no me estoy moviendo, se lo paso a esa persona que sí se está moviendo para que esa persona se encargue de llevar ese mensaje al destinatario final. Entonces ahí, digamos, es donde está la comunicación oportunística. Otro tipo de comunicación oportunística podría ser hacer un mimo virtual. ¿Qué es? Mi celular tiene dos antenas nada más. Y mi amigo que está a un lado tiene también dos antenas. Y otro amigo que está a un lado de él también tiene dos antenas. Entonces hay seis antenas. Y ellos no están usando sus celulares. Entonces yo podría, con mi celular, ponerme de acuerdo con esos otros dos celulares para disponer de los recursos que ellos tienen para poder yo hacer una comunicación, ¿no? Y entonces yo me estaría comunicando con seis antenas, de las cuales cuatro no son mías, son prestadas, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir tener una red que sea lo suficientemente inteligente, donde incluso yo pueda buscar una alternativa hacia lo que sería la extensión de la infraestructura de la red, ¿no? Volviendo al caso, por ejemplo, de las multitudes, ¿qué es, digamos, lo más inteligente que podría ser una red cuando se presenta a un lugar con mucha gente, como en las ferias o en los estadios? Lo que tienen que hacer las redes es empezar a hablar con todos los dispositivos móviles y empezar a bajar el nivel de ruido que pueda existir, para que de esa manera se pueda reducir la probabilidad de una comunicación fallida.
Y de esa manera también propiciar que un usuario, cuando quiera requerir el canal, pueda disponer de él para hacer la transmisión, ¿no? También, si digamos, no sé si incluso lo hayan notado ustedes, cuando hay lugares donde hay muchos usuarios, la batería de esos dispositivos se consume más rápido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el móvil está a fuerzas buscando estar conectado a la torre. Y si hay muchos usuarios y hay mucho ruido, tengo que yo subir mi potencia para poder estar conectado a la torre. Ese tipo de toma de decisiones que tenemos actualmente, la inteligencia artificial nos podría ayudar a decir, ok, tú no te preocupes, baja tu nivel de potencia, porque yo sí estoy aquí, pero son demasiados los usuarios y no, yo no puedo, digamos, estar permitiéndote que sigas gastando tanta energía, ¿no? Por así decirlo. Ok, nos queda todavía pendiente otra parte que sería la inteligencia de transmisión y procesamiento en banda basada adaptativa, pero no sé, Marcelo, si consideras que con este tiempo sea suficiente o le puedo continuar todavía. Yo pienso que podemos seguirle unos 5 minutos. ¿Cómo es? Ok, entonces para irme lo más rápido posible en esta parte, ya sería, Ok. digamos, una idea mucho más generalizada de lo que estaríamos aquí platicando, ¿no? Como les mencionaba, en esta parte de ya meter inteligencia en la transmisión y en el procesamiento en banda base, aquí lo que nos interesa es tocar 5 puntos. Primero, ver qué esquema de modulación se va a utilizar, la selección de potencia, la forma de la conformación de las, meter también lo que es el código, la codificación de corrección de error, lo que es la precodificación en caso de MIMO masivo, clasificar, por ejemplo, los transmisores que podamos nosotros tener presentes, meter señales inteligentes y también aprovecharlo, digamos, en lo más difícil que es la comunicación inalámbrica, ¿no? Que es el modelado de canal no lineal y la estimación de los parámetros. Y finalmente, pues también tenemos la parte de detección de señal, donde tengamos los valores complejos, donde podamos meter predicción y ecualización, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Déjenme ver si tengo una imagen así rápida. Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que se busca? Tenemos una cierta cantidad de usuarios repartidos alrededor de una estación base y de acuerdo a las condiciones del canal, la estación base y el móvil se van a poner de acuerdo a qué esquema de modulación se van a estar conectando para la velocidad de transmisión que se deseen conectar. Podríamos decir ahorita, no, pues mi dispositivo móvil se va a estar conectando, bueno, es adaptativo en el sentido de que si estoy fijo voy a tener la mayor velocidad de transmisión, si estoy en movimiento voy a tener la menor velocidad de transmisión. Y pues sí, te creo, es adaptativo en ese sentido, pero no es inteligente. ¿Qué sería inteligente? Sería inteligente en el momento de decir, ¿por qué todos los usuarios se tienen que conectar a la máxima velocidad nada más porque están parados? Si están parados y no están utilizando los recursos, pues los conectamos a una velocidad menor, ¿no? De tal manera que nosotros podamos gestionar la cantidad de usuarios que estén conectados con ciertas distribuciones de esquemas de modulación. Entonces, es donde viene ahí lo interesante, donde dependiendo del canal y dependiendo de la demanda que exista, yo voy a estar gestionando la conexión de cada uno de los usuarios. Por otro lado, tenemos lo que sería la implementación de MIMO. Aquí el detalle de MIMO es que es difícil, digamos, estarlo implementando porque si queremos un sistema que pueda tener una gran cantidad de antenas, que pueda atender a una gran cantidad de frecuencias, necesitamos un hardware bastante especializado y bastante caro, ¿no? Y aquí el objetivo es tener una gran cantidad de antenas, pero lo más importante son los convertidores de analógico digital de baja resolución, donde estos convertidores de analógico digital de baja resolución, ¿qué es lo que significa? Que son más baratos, pueden tener un desempeño bastante bueno como grupo comparado con comprar un sistema de comunicación, un convertidor analógico digital de alta resolución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Es como agarrar una tarea grande, una señal bastante grande, y empezar a dividirla en pequeñas señales, de tal manera que cada uno de estos convertidores analógicos digitales van a estar atendiendo cada una de esas pequeñas partes.
Pero ¿quién es el que se va a encargar, digamos, de poder hacer la, la tarea del procesamiento de la señal de este sistema mismo? Pues va a ser una inteligencia artificial que se va a encargar de coordinar todas las etapas y aparte, dependiendo de las conversiones que haga de las señales, empezar a estimar qué tipo de señal fue la que es recibida, ¿no? Déjenme ver si por aquí viene una imagen. No, creo que no viene. Aquí lo interesante de esta parte es que reduzcamos los tiempos o las tareas que perdemos normalmente en el receptor. El problema del receptor es que tenemos que estimar el canal, tenemos que quitar el ruido, tenemos que quitar la interferencia, tenemos que quitar un montón de señales y ya tenemos que detectar qué tipo de símbolo fue transmitido. Entonces, las técnicas aquí de aprendizaje se trata de enseñarle a decir, mira, un QPSK es de esta forma, un BPSK es de esta forma, un 16 QAM es de esta forma, y que él solito, cuando vea las señales que se están recibiendo, aprenda a detectarlas y decir, ok, el esquema de modulación que me mandaron fue un 16 QAM, sin que tengamos que pasar por toda la etapa o incluso de decirle, ¿sabes qué? Este es un 16 QAM lo que vas a empezar a recibir, ¿no? Entonces, que no existe, digamos, nuestra atención como usuario o como diseñador, y que el móvil sea capaz de detectar qué tipo de señal fue enviado. O incluso que sea capaz de decir, ok, la señal que estoy recibiendo es una señal de FM de radio y por lo tanto me tengo que configurar como una señal, como un receptor de FM de radio. Y en el momento en que me cambien a una modulación digital, yo me tengo que reconfigurar porque estoy detectando que me mandaron un 1024 QAM y tengo que cambiar todos mis parámetros interiores para poder yo recibir esa señal de 1024 QAM. Por otro lado, tenemos también el aspecto de eliminar lo que sería la parte del ruido y la interferencia. De hecho, pues ese es el problema más grande que siempre tenemos en la etapa de comunicaciones inalámbricas. El transmitir una señal es lo de menos, el recibirla es donde está el reto. Y tenemos que tener la capacidad de enseñarle a nuestras técnicas de procesamiento, que van a estar asistidas por este tipo de lenguaje de aprendizaje, de técnicas de aprendizaje, de que cuál es la señal original, el 16 QAM, está bonito, es un símbolo así que mide 1 más 3J, pero si le sumamos el ruido, si le sumamos la interferencia que existe en mi célula, si le sumamos la interferencia que existe de las otras células, estas técnicas de aprendizaje deben ser capaces de poderlas de todos modos recuperar, ¿no? Entonces, vamos a hablar de que hay diferentes enfoques que se le tienen a este tipo de, este, de codificación de canal, donde el primero buscamos que todo el decodificador esté basado en redes neuronales y que haga todos los procesos del decodificador tradicional. El segundo enfoque es donde las redes neuronales las utilizamos para que hagan procesamiento parciales de las diferentes tareas de codificación. O sea, le decimos, lo difícil hazlo tú, lo más sencillo vamos a dejar que los diferentes bloques que ya existen lo sigan haciendo. Y el último es donde ahora sí las redes neuronales son totalmente asistidas, realizan preprocesamiento o postprocesamiento del codificador, ¿no? Entonces tengo mi codificador tradicional de hardware que ya hace todas las tareas que todo el mundo conocemos, pero antes de él le meto una red neuronal y a la salida de él le meto otra red neuronal o uno y uno, dependiendo del caso, para poder aumentar lo que vendría siendo la etapa esta de una mejor tasa de vida errónea, ¿no? Entonces, no quiere decir que las redes neuronales vayan a ocupar todas las etapas de mi celular. No puede ser que mi celular, bueno, no es el objetivo que tu celular sea totalmente una red neuronal, pero, digamos, va a estar, digamos, asistiendo a las diferentes etapas de procesamiento para poder realizar una comunicación inalámbrica, ¿no? Y por mi parte ahí le pararía, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Víctor, por esta presentación. Yo creo que muy interesante, inclusive pues algo de lo que vemos en esta materia de Industria 4.0 que se ve con los muchachos de maestría, es este tema de inteligencia artificial y sus diferentes aristas, ¿no? Empezaríamos ahora con la sesión de preguntas. Entonces, pues levantando la mano, le damos pues, la oportunidad de
alguna pregunta o algún comentario acerca de la charla del doctor Víctor. Mientras se animan a hacer alguna pregunta, voy a comentarles algo al doctor Víctor respecto a lo que yo tengo aquí como anotado de su charla. Doctor Víctor, se puede decir que las redes actuales, digamos, actúan como casi a ciegas, ¿no? Como que no saben, como dicen, con antelación, qué va a suceder. Por ejemplo, inicia un día y no saben quién se va a conectar en ese día, ¿no? Y más o menos a lo que yo veo es que estas redes no solamente son adaptativas, o sea, que se adaptan a las condiciones que requieren en ese momento, sino que se van a adelantar, ¿no? Se van a adelantar y van a irse adaptando, pero ya de manera constante, ¿no? Ese sería como un comentario, no sé. Sí, de hecho, ¿me permite? De hecho, lo interesante que es meterlo a este tipo de inteligencia en las redes es que no solamente va a hacer que mi dispositivo móvil sea una red neuronal, sino que ya estamos hablando de todo un sistema que va a involucrar las estaciones bases para poder, digamos, hacer que tu red sea totalmente reconfigurable de acuerdo a las situaciones que va a vivir, ¿no? Entonces, así como lo mencionas, ¿no? Las redes actuales son unas redes ciegas donde van incrementando su capacidad de acuerdo a como la compañía considera. El clásico problema ese de que en el centro ya se nos llenó de gente y hay que meter otra torre más porque la compañía sí lo considera. Pero aquí estaríamos hablando de que la red va a ser un ente viviente, por así decirlo, no sé si sea la palabra adecuada, donde si un día hay mucha gente, va a gestionar muchos recursos para poderlos atender y los días que no haya tanta gente, va a estarse apagando, va a estar segmentando, va a estar descartando sus servicios para poder seguir, digamos, optimizando sus recursos, ¿no? Muy bien. Otra cosa que me gustaría, no sé si podrías aclararnos un poquito, es la diferencia entre las redes homogéneas y heterogéneas, que es de lo que se habla un poco de este tipo de sistemas de atender estas redes tan cambiantes, ¿no? Porque anteriormente a lo que vemos, pues las redes estaban pensadas a ser homogéneas, ¿no? Y actualmente pues se ve que las redes no son nada homogéneas, están cambiando todo el tiempo, ¿no? No, sí, incluso, por ejemplo, este tipo de tecnologías ya están metiendo situaciones así de, ok, tú tienes tu red 2G, tienes tu red 3G, la 4G y la 5G jalando, ¿no? Bueno, actualmente todo el mundo pagó la 2G y tenemos las 3G, 4G y 5G funcionando al mismo tiempo todas. Si nosotros empezamos a meter aquí el detalle de este tipo de tres redes diferentes, porque a final de cuentas son muy diferentes estas tres redes celulares, este esquema o estas técnicas de aprendizaje van a tomar decisiones donde sí pueden estar aprendiendo los servicios de 3G o van a decir, ¿sabes qué? Los voy a pagar y voy a aprender los de 4G o los recursos de 4G los voy a dejar nada más a la mitad porque tengo una mayor cantidad de usuarios 5G y yo puedo, digamos, jugar con ese tipo de redes que son totalmente diferentes. Ya hablar de que nos estemos conectando con otras redes, por ejemplo, como Wi-Fi 6 y todo eso, ya involucraría, digamos, un ente mayor todavía que no dudo que en algún momento puedan mezclarse todas, pero con lo que es solamente lo que es las redes celulares, así con sus diferentes generaciones, ellos pueden empezar a gestionar y decir, ok, en esta torre no es necesario que esté prendida esta tecnología y la pago, ¿no? O no es necesario que esté atendiendo con tanta antenas a estos usuarios, bueno, a esta cantidad de usuarios, y empiezo a descartar esas antenas o las antenas las empiezo a reutilizar para otro tipo de servicios, ¿no? Levantó la mano Luis Alberto, adelante. Sí, muy buenas noches, doctor. Muy interesante su charla. Y pues mi duda entre ellas es de las cosas que mencionó y acabó de mencionar el doctor Fermín Maciel. Eh,
era mi duda acerca de lo que menciona. Ahorita actualmente no se está realizando o no se está empleando esa tecnología como tal en las redes, o sí, porque menciona pues de que ese es como el fin que tienen o la finalidad y cuánto tiempo tardaría en emplearse si es que se empieza como tal a realizar. Esa sería la primera pregunta. Y la otra es, precisamente conforme a los equipos, pues día con día se van actualizando, van saliendo equipos más sofisticados, con más tecnología, con eficiencia, se supone, tratan de hacerlos más eficientes, duración de batería y todo esto. A lo que voy es, se supone que entonces con los equipos viejitos que tienen utilizando la red que menciona 3G, algunos 4G, tiene que ver mucho entonces, pienso yo, el hecho de que cuando quieran hacer llamadas, en algunos celulares también traen unas antenas, puedo pensar que mucho más sofisticadas, que eso les ayuda en cierta forma a tener como preferencias por la cuestión tecnológica, que están más adaptadas, o el tipo de material, me imagino, que tiene también que ver con la que están construidas las antenas de los equipos para que puedan salir en determinado momento llamadas, hablando de equipos celulares, porque como bien lo menciona, tanto los estadios también sucede mucho en lo que es la cuestión de las fiestas decembrinas, que es donde más a veces se nota ese caos de que todo mundo, siendo casi las 12, ya no puede realizar ninguna llamada más que uno que otro, y a veces no sé si tenga que ver el equipo, porque digo yo, tal vez por lo mismo de lo más sofisticados que son, como que tienen más preferencia, no tanto así, pero por el tipo ¿cómo se llama? Pues como dicen por ahí, no es lo mismo un equipo que está bien equipado con alguno, bueno, yo lo he podido percibir de esa manera, que no tiene tanta tecnología, entonces como que si tuvieran preferencias, no sé, en esa cuestión de ver quién entra primero, ¿no? Esas Sí, serían las dos. sí, con respecto a la primera pregunta, hoy en día no existe, ¿no? O sea, esto es las tendencias que existen hacia las nuevas comunicaciones, ¿no? Incluso hacia lo que es 6G, principalmente se está hablando de que la inclusión de la inteligencia artificial en 6G va a ser bastante fuerte, bastante radical, e incluso se maneja un cambio de paradigma donde lo que tú sabías hacer de comunicaciones ya no va a ser igual. Tienes que volver a aprender a hacer comunicaciones, por así decirlo. Es como la electrónica que les mencionaba, ¿no? La electrónica que nos tocó a nosotros era de resistencias, transistores, el amplificador, el 741 y los circuitos integrados. Y hoy en día la electrónica actual es FPGAs y es con lenguajes descriptores de hardware, ¿no? VHDL, Verilog y todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy en día no existe este tipo de cosas. Hoy en día, si las tres tecnologías celulares, 3G, 4G y 5G, están funcionando en un área, van a estar gastando toda la energía que tienen que gastar. No tienen ningún tipo de optimización, ¿no? Por otro lado, sí, por ejemplo, como el caso de las multitudes, ¿qué es lo que se está buscando? Es que estas técnicas como la de beamforming, pues literal, ¿no? O sea, es que la torre pueda apuntarte directamente a ti, darte cobertura a ti, como si te estuvieran como en un faro, ¿no? Usándote directamente. Y tu celular también tiene que ser igual. Tiene que hacer conformación de as para que dirige toda su energía directamente hacia la torre, ya no lo esté desperdiciando alrededor, ¿no? Entonces, ¿en qué momento podría llegar a una situación así de que exista la cantidad de gente que exista? ¿Voy a seguir conectado o te voy a seguir atendiendo? No lo sé, pero lo que sí esperamos con la inteligencia artificial es que podamos incrementar la cantidad de usuarios que yo pueda atender de manera exitosa en un área determinada ante la presencia de una multitud, ¿no? Y es donde entraría la predicción de movilidad, la predicción de tráfico, donde, por ejemplo, tú dentro de una multitud no estás, digamos, sentado como en un estadio. Ahí sería, digamos, como medio fácil, por así decirlo, ubicar a todos los usuarios con mismo masivo y todo eso. Pero si están como en una feria y todo el mundo se está moviendo,
Entonces ahí es donde entrarían las técnicas de decir, ok, ¿cómo te voy a estar siguiendo? ¿Cómo voy a estar recorriendo contigo? O cómo me voy preparando para a donde tú te vayas a ir desplazando, ¿no? Entonces son retos bastante interesantes, bastante fuertes, donde pues al final de cuentas van a salir nuevos diseños, incluso así como lo mencionas de antena. No estoy seguro así de nuevos materiales de antenas, pero sí arreglos de antenas donde en el celular podamos empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, creo yo que hoy en día mimo masivo en un celular no existe, o por lo menos no sé si alguien haya metido ya 128 antenas en un celular o más. Y eventualmente la idea es que podamos tener dispositivos con esas capacidades, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Recuerden que para participar pueden levantar la mano. Ahorita mientras alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta. Este, Algo más también que por aquí tenía anotado. Se habla mucho también de la eficiencia energética, pero por ahí hay un área también fuerte, o sea, esta de inteligencia artificial y todo eso son para diferentes áreas también, ¿no? No solamente el área de telecomunicación, entonces de repente se van uniendo diferentes áreas, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de enrutadores, así como enrutadores de información, también enrutadores de energía, ¿no? Y entonces, como son ustedes de diferentes áreas, también para que ustedes lo vislumbren, cómo está cambiando todo, ¿no? Inclusive se me ocurre, doctor Víctor, que eso podría ser también utilizado, esta información, para cuestiones monetarias, ¿no? De saber dónde van a estar los usuarios a ciertas horas, pues a otras personas también le podría interesar, ¿no? Que te quieran vender otro tipo de cosas. Entonces, hay muchas cosas ahí, ¿no? Metidas también, no solamente el tema de comunicaciones. También la parte de la industria, como aquí nos interesa un poco más también la parte de la industria, la pregunta sería, déjame ver, por acá lo tengo anotado, de que el tema de comunicaciones y el machine learning, ¿cómo abonaría la parte de la industria? Si pensamos ahora ya del lado industrial. Ok, el, el, el aspecto este de la industria 4.0, pues ya, pues me imagino ustedes más todavía lo dominan, ¿no? El chiste es subir todo a la nube, la manufactura digital, nuestra fábrica digital, nuestra réplica digital y un montón de detalles, ¿no? Pero volvemos a la misma, a final de cuentas, en algún momento tú en tu industria, en el lugar donde estés implementado trabajando, donde tengas tus líneas de producción, a final de cuentas debe de existir alguna manera de que eso se conecte a la nube. Y es donde ya viene el reto, ¿no? En el sentido de decir, oye, ¿qué piensas? Quiero meter mi fábrica a la nube, tengo que conectar Wi-Fi, o tengo que meterle o con la red celular es suficiente, o le tengo que meter LoRaWAN, o le tengo que meter Sigfox, con Bluetooth la armo, con Zigbee. Y entonces, muchas empresas, ¿qué es lo que le ha pasado? Pues tienen un montón de tecnologías, pero no logran hacer esa unificación de las tecnologías, ¿no? Entonces, aquí, digamos, lo que estamos metiendo ahorita en esta parte de las comunicaciones es decir, ok, vamos a encontrar la manera, a través de lo que sería la inteligencia artificial, de que tus dispositivos, tus nodos, tus sensores, tus actuadores, tu línea de producción, esté en la nube de una manera que a ti te convenga, que a ti te sea benéfico y no tengas que hacer un costo o un gasto muy fuerte para mantenerlo conectado, ¿no? Entonces, digamos, técnicas de inteligencia artificial metidas en el área de las comunicaciones permitirían que, por ejemplo, si un sensor simplemente está conectado bueno, nada más me entrega la temperatura, pues yo poder gestionar los recursos de ese sensor de tal manera que yo no necesito más que un BPCK para que me mandes tu información, ¿no? Pero si hay otro nodo, por ejemplo, que está en una línea de transmisión y necesitamos que tenga prioridad, porque al final de cuentas, en el momento en que se incremente la temperatura, tengo que pararla. Entonces, yo puedo enfocar, digamos, mis recursos de comunicaciones a atender, digamos, de una manera prioritaria ese nodo, que es el que más me importa que me esté dando información, ¿no? Entonces,
no se trata de que yo pueda repartir mi cobertura inalámbrica sobre un área dada, una fábrica dada, porque va a haber lugares donde, pues, ¿para qué estoy radiando esa energía? Sino encontrar una técnica donde me permita segmentar, dividir esa red para poder atender con diferentes prioridades los diferentes dispositivos que estén ahí conectados, ¿no? Creo que te perdimos, Marcelo. Bueno, en vista del triunfo no obtenido, creo que Eloy te toca preguntar. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Y primero que nada, muchas gracias por compartirnos esta información. Y bueno, mi duda va enfocada a lo que viene siendo el despacho económico, el despacho energético, pues, de energía eléctrica. ¿Es posible implementar esto del machine learning a esa parte, pues, al poder predecir de qué manera despachar la energía, en este caso la CFE, pues, o el SENACE? Mira, ahí ya tocaste algo un poquito fuera de la parte esta de las comunicaciones. Mm, Yo me iría, si involucrando así las comunicaciones con esto de Machine Learning y la parte así de un proveedor como lo que es CFE, el SENACE, que es el que controla la calidad de la energía, sería más bien en el aspecto del smart griding, ¿no? Que le llaman las redes inteligentes de electricidad, donde a final de cuentas ellos, bueno, no sé si en Colima les pase, pero por ejemplo, mi experiencia la tengo con Baja California Sur en La Paz, donde por ejemplo en verano el consumo de electricidad se pone bastante intenso y empiezan, digamos, los apagones porque todo el mundo empieza a prender el aire acondicionado como a las 2 de la tarde, ¿no? Y, por ejemplo, pero en invierno el consumo de electricidad es bastante bajo y Comisión no tiene ningún problema para atender ese tipo de detalles. ¿Cuál es el comentario en este sentido? Yo podría meter mis técnicas de Machine Learning para empezar a hacer predicciones de tal manera de que yo pueda determinar qué áreas de la ciudad van a empezar a tener incrementos en la demanda pero aparte, empezar a cuidar las áreas de la ciudad donde yo sé que no puedo dejarlas sin electricidad, como lo que sería, por ejemplo, los hospitales, las escuelas, gobierno, lo que ya está catalogado como son lugares que no deberían de perder electricidad, ¿no? Entonces, en esa función, o en ese sentido, yo podría empezar a meter estas técnicas para poder decir, ok, de acuerdo a los comportamientos que ha tenido el consumo de electricidad, voy a empezar a segmentar la ciudad, las redes de la ciudad en diferentes subredes, donde voy a empezar a repartir las cargas. Aquí el detalle que tenemos tradicionalmente es que una subestación atiende ciertas colonias y dentro de esas colonias, cada uno de los transformadores atiende una cierta cantidad de casas. Pero ¿cuántas veces no ha pasado que un transformador atiende 2 casas y otro transformador atiende 7 casas? Y aquí, digamos, tendríamos que empezar a desarrollar un tipo de tecnología que nos permita hacer un balanceo de cargas, distribuciones de cargas, para que de esa manera se puedan, digamos, atender a los usuarios que se tienen, ¿no? Entonces, sí podría encontrarse incluso una forma con estas técnicas de aprendizaje donde con los recursos que tiene tu red actual, tú puedes hacer una redistribución de los mismos, decir, ok, hay que cambiar esto para acá, hay que mover esto para allá, y de esa manera asegurar lo que es el consumo de la energía y por lo tanto en el caso de comisión, sí significaría, digamos, un ahorro en, en sus costos de producción, ¿no? Yéndonos hacia el lado de las telecomunicaciones, ¿qué sería interesante para poder implementar ese tipo de técnicas?
pues también tener desplegado una red que nos esté dando el monitoreo del consumo de la red individual de cada uno de los puntos de la ciudad, para de esa manera empezar a detectar de una manera temprana los picos y poder incluso hacer predicciones de decir, ¿sabes qué? Este pico va a ser de tal magnitud y hay que prepararse, hay que cortar aquí, hay que cortar allá para poder evitar algún tipo de estrago, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ya nos excedimos un poquito del tiempo, entonces nada más sería de agradecer al doctor Víctor Rodríguez. La idea de esto es que, como dicen, para aprender a caminar o correr primero hay que empezar a gatear, ¿verdad? Y en este caso primero estamos nosotros empezando, ¿no? Esto de la inteligencia artificial, machine learning y todo eso está en sus inicios, podría decirse, en estas áreas. Entonces hay muchas cosas todavía por hacer. Hay muchas cosas que todavía no se nos ocurre ahorita, que se nos van a ocurrir dentro de unos años. Así es que la idea es para más bien a ustedes, para que ustedes vayan abriendo la mente y vayan viendo para dónde va todo esto de la tecnología. Muchas gracias, doctor Víctor, por su presentación y gracias a todos por su participación. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.